A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como Hay hoy. seres humanos con deseos de un mundo mejor y con capacidad para mirar el futuro, aún en medio de las limitaciones de la época. Uno de ellos se llamó Francisco José de Caldas, conocido con todos los méritos como el Sabio Caldas, y nacido en Popayán, en el llamado entonces Nuevo Reino de Granada. En una época en la cual ocuparse de la ciencia era inconcebible, Francisco José de Caldas realizó investigaciones sobre los más variados campos del conocimiento. Caldas inventó la forma de medir la altura de las montañas a partir de la ebullición del agua, y aunque nunca reconoció los méritos, este invento fue luego aplicado y explicado en Europa por Humboldt, que lo había aprendido de Caldas. Caldas estudió en Ecuador la fauna y la flora, el clima, la geología, midió las principales alturas, trazó mapas y realizó observaciones astronómicas. Cuando estalló la independencia, colaboró con los insurgentes fundiendo cañones y fabricando pólvora y municiones. Capturado por los españoles y condenado a muerte, Caldas pidió que postergaran su fusilamiento 3 semanas para concluir una investigación científica. A eso, el jefe español le contestó: España no necesita sabios. El sabio Francisco José de Caldas estaba publicando un día como hoy, 3 de enero de 1808, el primer semanario científico en la historia de América, y en su primer editorial decía: Todos nuestros esfuerzos están apoyados en el amor por esta tierra y están destinados a ampliar el conocimiento para una vida digna de nuestros conciudadanos. Las principales noticias del día. Titulares. Campaña electoral, 28 días para la promoción de candidatos y el referendo. Ecuador retorna como integrante del Consejo de Seguridad de la ONU tras 31 años. En el segmento de opinión, ¿en quién confiamos los ecuatorianos? Los editoriales serán de José Hernández. ¿Se puede parar la debacle nacional? Noticias del día. Campaña electoral, 28 días para la promoción de candidatos y referendo. La campaña electoral inicia este martes 3 de enero del 2023 y con esto la propaganda comenzará a difundirse a través de los medios de comunicación y vallas. Pero esta jornada de promoción combinará a los miles de candidatos para las seccionales, los del Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas del referendo constitucional. Serán 28 días en los que las organizaciones políticas y sus candidatos tienen para convencer al electorado de votar por ellos. En total, los ecuatorianos escogerán 23 prefectos, 221 alcaldes, 1.307 concejales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales, 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Además, los electores tendrán que escoger entre las opciones sí y no para las 8 preguntas del referendo del gobierno. El Consejo Nacional Electoral ya fijó los montos máximos que pagará por la promoción electoral. La principal regla que entra en vigencia con la campaña es el límite del gasto electoral, un techo fijado por la ley que el candidato u organización política debe respetar.
Dentro de este monto entra todo lo relacionado con la campaña, desde tarimas y camionetas hasta banderines y stickers. Pero no incluye propaganda en medios ni vallas. Los gastos de la campaña deben ser reportados al Consejo Nacional Electoral. Ecuador retorna como integrante del Consejo de Seguridad de la ONU tras 31 años. Ecuador ocupa desde este martes 3 de enero del 2022 y por 2 años un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter. El representante ecuatoriano se sumará junto a Japón, Malta, Mozambique y Suiza, que son miembros electos de la ONU. Este hecho ocurre después de 31 años. Desde que en el pasado junio del 2022 el país fue elegido con 190 votos de 192 como miembro no permanente de ese órgano, por lo que según la Cancillería esto se considera un hito y una oportunidad histórica. Como representante de Ecuador participará Hernán Pérez Luz, pues es representante permanente de Ecuador ante la ONU y marcará el inicio de la nueva membresía en este órgano. Es nuestro compromiso actuar con pleno apego al derecho internacional, privilegiando el diálogo y la conciliación. Nuestras prioridades se centran en el apoyo a la asistencia humanitaria, la protección de civiles en situaciones de conflicto armado, la agenda de las mujeres, la no proliferación y la lucha contra el tráfico ilícito de armas y la atención a las amenazas emergentes en el contexto de los esfuerzos de paz sostenible, dijo el canciller Juan Carlos Holguín en diciembre del 2022. Entrevista del día. Este martes 3 de enero en Radio Sucesos, Otón Ceballos, gerente general de la IMAPS, habló sobre la nueva planta de agua potable que se construirá en Calderón. Escuchemos la nota. Y 500,000 de personas se beneficiarán con la nueva planta de agua potable que se construirá en Calderón. El gran proyecto Agua Potable para Calderón ya es una realidad. Y de hecho el jueves 22 de diciembre, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, la EMAPS Agua de Quito, suscribió la adjudicación para el inicio de la construcción de esta planta de tratamiento de agua potable y de la línea de conducción Puembo-Calderón, que garantizará la continuidad del suministro de agua para Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacali. En efecto, la última semana pues suscribimos la adjudicación de estos importantes contratos del gran proyecto Paluguillo-Calderón. El primer tramo, Paluguillo-Puembo, que ya está en construcción desde el mes de septiembre, y los dos que adjudicamos la última semana de diciembre, pues tanto el tramo de Puembo a Calderón cuanto la nueva planta de agua potable de Calderón, que va a resolver de manera definitiva el abastecimiento para esta importantísima zona de la ciudad, de gran crecimiento poblacional, la parroquia rural más grande prácticamente del país, y por supuesto el distrito metropolitano de Quito, actualmente 350,000 habitantes y con un diseño para 500,000 habitantes hasta el año 2050 y más allá. Una inversión bastante significativa, superior a los 100 millones de dólares. Es un proyecto de grandes dimensiones que justamente apunta a resolver el abastecimiento de esta zona, que es una zona árida, pues, es decir, que no tiene fuentes propias de abastecimiento de agua, por lo cual hay que traer agua desde la región amazónica, desde Papayacta, luego pues en el trasvase en Paluguillo, y desde Paluguillo se inicia esta nueva conducción, una tubería de acero de en total casi 40 kilómetros de longitud, más de 1 metro de diámetro, una tubería de dimensiones muy importantes, que va a conducir 1.300 litros por segundo para abastecer a esta zona. Toda la zona de Calderón, Carapungo, San Antonio Pichincha, Pomasqui, incluyendo hasta Calacalí. Es decir, va a resolver todo este abastecimiento de esta gran zona urbana de la ciudad. Estamos ya pues
En próximas semanas entregaremos los anticipos y se inician oficialmente estas obras, que van a tener una duración de 3 años y medio. No En son, 3 años tendrán que estar concluidas. en 3 años y medio tendrán que estar concluidas los 3 tramos, los 3 contratos y ponerse a funcionar. Adicionalmente, también en próximos meses se licitará ya la distribución, nuevas redes de distribución y tanques también dentro del sector de Calderón para dejar totalmente abastecido el suministro para esta importante zona. Otón, ¿esto evitará este racionamiento, intermitencia que se daba al 35% de la población de esta zona, sobre todo las zonas altas de Calderón? Exactamente, claro, porque actualmente el único abastecimiento que se dispone es desde la planta de Bellavista. Esa planta también ya ha llegado a su capacidad límite, tiene más de 30 años en operación. Justamente estamos también ya licitando la ampliación de esta planta. Vamos a ampliar un nuevo módulo de 750 litros por segundo en la planta de Bellavista y con esto iremos repotenciando toda la planta y aumentando este módulo adicional. Entonces esto le va a dar mucho mayor flexibilidad al abastecimiento, porque actualmente está al tope de la capacidad, y eso es justamente la falta de suministro que existe en Calderón, porque ya no hay más capacidad de conducción y debemos racionar. Por eso, en efecto, los barrios altos, por ejemplo, el sector de San Juan de Calderón, tiene muchas dificultades de suministro. Y algo que menciona es importante, Otón, porque claro, hay barrios que han tenido estos racionamientos y para evitarlos se está creando estas nuevas plantas, pero ¿qué nos puede decir del desperdicio de agua que se genera de parte de los habitantes del distrito metropolitano? Mire, las últimas 2 décadas en el distrito metropolitano el consumo per cápita promedio por familia ha disminuido de alrededor de 28, 30 metros cúbicos por conexión y por mes. Actualmente está en 19, es decir, casi un 40% de disminución del consumo, y eso es gracias a la mayor conciencia en el cuidado del agua. Sin embargo, cierto es que todavía hay oportunidades de mejora, de optimizar el consumo. Este consumo por mes, por familia, es un equivalente en neto de 140 litros por habitante por día, ¿no? Comparado, por ejemplo, con ciudades como Bogotá, que tiene alrededor de 100, 110 litros habitante día. Igual las ciudades europeas, por ejemplo, en Alemania, en cualquier ciudad, en Francia, el consumo es alrededor de 100, 110 litros por habitante día. Es decir, nosotros todavía tenemos oportunidad de disminuir ese consumo, de hacer un uso óptimo del recurso hídrico, disminuyendo de aproximadamente 140 a 110 litros por habitante por día. Esto en términos pues neto, en términos brutos, el consumo por las pérdidas comerciales, las pérdidas técnicas, sube alrededor de 180, 190 litros por habitante por día. Entonces, es decir, siempre hay oportunidades de continuar optimizando. Por otro lado, también en Radio Sucesos, Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA, habló sobre la situación económica del país para el año 2023. Ahora, el alivio económico en la población se lo puede sentir ya, pese a esas cifras que son mejores a las del 2021, que no llegan todavía a los niveles prepandemia, pero que van en alza. Yo creo que Ecuador en este momento está atrapado entre una bendición y una maldición. La bendición de la estabilidad y la maldición de la inflexibilidad. Entonces tenemos una economía tremendamente estable, predecible, sólida, y al mismo tiempo tenemos una economía muy inflexible que no se puede adaptar a un mundo cambiante. Y esa mezcla curiosa de estabilidad pero inflexibilidad nos lleva a tener un crecimiento, no sé cómo decirlo, quizás la palabra más adecuada es mediocre, ¿no? Y ese crecimiento mediocre es un crecimiento entre 2,5% y 3%, no es una crisis, no es un desastre,
pero es un crecimiento que no hace que se sienta pues un ambiente de bienestar, de bonanza en la economía. No, todo lo contrario, es un crecimiento flojo, por decirlo educadamente, mediocre, creo que es la palabra que mejor lo describe al crecimiento que estamos viviendo, ¿no? Y eso, además, ha sido un crecimiento que ha sido desproporcionadamente poco creador de empleo, y eso hace que se sienta se sienta menos que estamos creciendo, porque hemos crecido más de lo que crece la población, pero es un crecimiento que parece ajeno, parece que son otros los que crecen y no uno el que está creciendo, porque son unos pocos sectores que han crecido mucho y ciertos sectores que, sobre todo los que generan mucho empleo, no han crecido mucho en este año. ¿Y qué se necesita que pase, o que haga el gobierno, o que hagan los empresarios, o que haga el sector público, para dejar de tener un crecimiento mediocre o tener un crecimiento que parezca nuestro y no ajeno? Muy buena pregunta. Yo creo que lo central es que los ecuatorianos tomemos conciencia de que tenemos que hacer reformas y nos pongamos de acuerdo en las reformas que hay que hacer, pero como país, como sociedad. Creo que tenemos que tomar conciencia que lo que estamos viviendo es el chuchaqui de una farra que fue la década pasada. El Ecuador vivió una época de expansión espectacular, gasto público, despilfarro, la verdad, despilfarro. Entre el 2006 y el 2015, 2014, y nos gastamos tanta plata que a pesar de que teníamos ingresos altísimos del petróleo, nos endeudamos. Y en ese periodo creamos muchas de las inflexibilidades que está viviendo la economía ecuatoriana en este momento. Se crearon justo en ese periodo. Y hoy tenemos que, por un lado, hacer reformas para volvernos menos inflexibles, para volverle más adaptable la economía ecuatoriana al resto del mundo. Y al mismo tiempo tenemos que entender que si ya cometimos el error de, en el fondo, farrearnos del boom petrolero de comienzos de este siglo, y también cometimos el error de farrearnos del boom petrolero de los años 70, tenemos que hacer reformas para que no volvamos a farrearnos del próximo boom de lo que sea, de la minería, del banano, del arroz, de lo que sea. No podemos volver a hacer eso. Entonces, la clave está en una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo en las reformas que debe hacer, y ahí están los empresarios, los sindicatos, el gobierno, los periodistas, los analistas, todos estamos involucrados en eso, en llegar a un país que se dé cuenta que hay que hacer reformas para sobrellevar este chuchaqui, y al mismo tiempo reformas para volverle más flexible a nuestra economía. No nos olvidemos, el mundo cambia rápido y el Ecuador cambia lento. Y eso no importaría si fuéramos un país gigantesco, que el mundo cambie rápido, pues nosotros no nos importa que ellos cambien mientras nosotros estemos contentos con nosotros mismos. Pero en un mundo en el cual el Ecuador es una pieza más bien pequeña, si el mundo cambia y no nos adaptamos, nos quedamos afuera. Solo un dato que es impresionante. La economía del Ecuador es 1/1000 de la economía mundial, casi exactamente, 1/1000. Entonces, si los 999 milésimos restantes de la economía mundial se están cambiando a una velocidad notable y nosotros no, nos quedamos atrás. Y eso es lo que tenemos que evitar en este momento. Son las 8:49, estamos conversando con Vicente Albornoz, el decano de Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Vicente, buenos días. Y bueno, se habla que se cerró el 2022 con un déficit fiscal de menos del 2% del PIB. Esto significa menos deuda, pero también menos gasto en obras. ¿Usted cree que en este año se tendrá que hacer mayor gasto, mayor inversión en obras, que quizás eso ha sido una deuda que tiene el gobierno? A ver, yo sé que usted es la que hace las preguntas, pero permítame ser tan atrevido de hacerle yo una pregunta a usted. ¿Obras como la refinería del Aromo? ¿Obras como Yachay? ¿Obras como el metro de Quito, donde se mete miles de millones de dólares y no se recupera nada? No estoy seguro de que la forma de reactivar la economía sea haciendo obras. Son cosas muy visibles que vuelven populares a los gobiernos y que algo de empleo crean, pero soy muy crítico en creer que las obras públicas son una especie de varita mágica que puede solucionar los problemas de la economía del país. Creo que la solución, si el gobierno invirtiera más en obras,
sería una solución casi cosmética, ¿no? Sí, se vería un poco mejor la situación, pero no estaríamos volviendo al país más competitivo y sobre todo más flexible y adaptable a este mundo que cambia a velocidades impresionantes. Si me preguntaran a mí si yo pudiera imponer las prioridades de gasto público, yo me iría a que nos olvidemos de los montos gastados y empecemos a hablar de la calidad de los servicios. Escuchemos a continuación al arquitecto Nicanor Favara. Él estuvo en Quito TV y habló sobre la época de oro del básquetbol. Escuchemos lo que dijo. Te agradezco mucho, Fernando. Yo vine aquí a un conversatorio privado contigo. Querías conversar sobre cosas. Yo me siento un quiteño realmente amoroso de Quito, porque yo tengo toda mi familia desde hace 4 generaciones. Mis padres, mis abuelos y demás son quiteños. O sea, somos, creo que, pocas familias quiteñas. ¿Qué acontece? En el tiempo de aquel del básquet pasaban cosas preciosas y fíjese la relación de unos elementos con otros elementos. De pronto pasan los años y en el Club de Agricultores nos reunimos 3 jugadores del equipo de básquet en un equipo de juego que todos los días lunes jugamos un juego que es entretenido, que se llama Tele. Y 3, Rodolfo Arroyo, Marcelo Holguín y yo, formábamos parte de ese grupo, que lamentablemente ya hemos quedado tan solamente 3, éramos 8. Carlos Proaño estaba dentro de ese grupo, Rodolfo Arroyo, en fin, éramos 8 personas, y ahora quedamos ya apenas 3. Y resulta que había tal relación tan preciosa en la Universidad Central y el cuidado que tenía la universidad por sus equipos deportivos, ¿sí? Que de pronto surgió el profesionalismo y Liga peleó que les han tomado en cuenta en un largo proceso con el Aucas. De ahí nace la rivalidad entre Aucas y Liga, porque lucharon por ser considerados para el profesionalismo. Y cuando Liga entra, tiene que traer profesionales. Y vinieron Balduzzi, vino Sapia y vino alguien más. Y el famosísimo señor Ortega. Pero unos jugadores realmente extraordinarios. Y nosotros teníamos también un buen equipo de fútbol en el equipo de básquet, hacíamos indoor fútbol. ¿Ya? Y entonces les desafiamos a jugar porque había las reuniones deportivas, había con mucha frecuencia en la Universidad Central. Entonces hubo la reunión esta anual y el equipo que estaba en formación y profesional jugó con nosotros indoor fútbol y el equipo de básquet le ganó. Pues, cosas interesantes. Después, pues en el Club de Agricultores, 3 miembros del equipo de básquet de Liga jugábamos en la misma mesa durante unos 12 años. Acaba de fallecer Marcelo Holguín, lamentablemente. Santiago Leas está alojado en una vivienda de ancianos, lamentablemente en muy malas condiciones. Y claro, pues ya nos toca a cada uno finalizar su periodo. Sí. Arquitecto, qué gusto conversar con usted en este diálogo que le interesa
también, y por eso lo hemos grabado con todo el respeto a la ciudadanía, porque es parte de la historia de la ciudad, de ese equipo de oro, de ese equipo que viajó a Europa, usted ya lo contó, de ese equipo que se enfrentó a los trotamundos, a los Globetrotters en la Plaza Arenas, y le ganaron a este equipo que es de básquet espectáculo sobre todo, ¿no? Y no era nuestro equipo, el anterior. El anterior, sí, en la Plaza Arenas. Sí, sí. Qué interesante. Estaba integrado por la mayoría eran médicos. Raúl Vaca, Osvaldo Vallas, Juan Fierro, Álvarez, y había otro señor, Arellano. Era un equipo muy fuerte, que fue enseñándonos a nosotros los caminos a recorrer. Había una disciplina, una autodisciplina que era sensacional. Nosotros entrenábamos, ve lo que pasó, entrenábamos a las 5 de la mañana, ¿sí? Y a las 7 de la noche había gimnasia. Entonces llegó un momento dado, Fernando, en que teníamos que decidir: o nos graduamos de basquetbolistas o nos graduamos de arquitectos, y tuvimos que dejar el básquet. No quedaba otro recurso, no había capacidad para seguir haciendo las dos gestiones. Así es. Así fue, con mi querido amigo del alma, mi hermano Rodrigo Urbano, que era una maravilla de persona, un personaje realmente como ser humano y un gran basquetbolista, extraordinario. Es la vida. Arquitecto, le agradecemos, vamos a seguir conversando en privado, como usted lo dijo, cuando usted quiera. Muy gentil, y esto creo que es muy útil para la ciudadanía en general, para los televidentes que conozcan esto que hemos conversado el día de hoy. Muy gentil de su parte. Quiero dar de todos modos unas últimas palabras, no de requiem, obviamente, sobre un nombramiento honorario que quiero hacer a Nicanor en un proyecto especial en donde próximamente vamos a inaugurar nuestras canchas de básquet. Nosotros hemos creado un espacio sui generis que se llama Arena Telesucesos, en donde se practican deportes que normalmente no son difundidos por otros medios de comunicación que acaparan el tema del fútbol. Hay deportes íconos con respecto a la presencia casi universal como es el ecuavóley. Hemos rescatado una serie de acciones que representan un deporte popular completamente, y hay una serie de deportes que constituyen también elementos que permanecen en la sombra y son de gran importancia. No es el caso del básquet, pero existen otros deportes que los estamos difundiendo. Tenemos taekwondo, tenemos kachascan, una actividad que prácticamente ha desaparecido y que era de entretenimiento de los muchachos, del entretenimiento de cuando éramos muchachos. Existe tenis de mesa, existen una serie de actividades en donde en Arena Telesucesos difundimos los valores y los esfuerzos de lo que representa el deporte como tal. Quiero nombrarte en este momento director actual espiritual de nuestros desarrollos en el deporte en básquetbol. Así es que, por favor, que no sea la primera reunión, no sea el primer conversatorio, porque cuando las vidas han tenido un buen camino, siempre habrá algo que enseñar, siempre algo que recordar. Arquitecto, muy gentil. Pues mire, yo a la disposición de ustedes en la parte de básquet y de deporte, en fin, siempre hemos amado mucho al deporte.
y Quito ha dejado, lamentablemente, Quito ha dejado de ser Quito. Tenemos que rescatarle a Quito, que la gente entienda que Quito ha sido muy amoroso en recibir sin condiciones a todos nuestros ecuatorianos y seguirá recibiéndolos, pero los ecuatorianos que vienen a Quito deben familiarizarse con lo que es Quito y rescatar sus buenas costumbres. Quito tenía una costumbre maravillosa, la de reunirse las gentes en las esquinas para conversar. Mis padres, con gente maravillosa como el doctor Camilo Gallegos Toledo, salían a caminar a las noches y caminaban y nosotros vivíamos por los alrededores del ejido y la gente salía a caminar hasta la plaza del teatro. Sin ninguna preocupación. Sin ninguna preocupación. Salga usted ahora. Imposible. Imposible. Entonces son cosas que ha perdido Quito y que tiene que rescatarlas. El centro de Quito sí está muy lindo, sí, tenemos premio y premio tras premio. Sí, premio tras premio, sí. Pero la gente no vive en el centro. No quiere. El riesgo, ustedes como informadores deberían preocuparse de hacerle pensar a Quito. Corremos un riesgo terrible. Las casas están transformadas en bodegas de papelería, de textiles y demás. Cualquier rato se produce un incendio en una de esas, desaparece el centro. Así es. Así de fácil. Así de fácil. Arquitecto, muy gentil, le agradezco mucho. Arquitecto Najas, señores, muy gentil también. La gentileza de ustedes y dejo expresamente puesto sobre la mesa. Yo vine a un conversatorio con mi amigo Fernando Najas, que me invitó, mi amigo y compañeros y colegas, que me invitó a charlar. Ya se ha sido, esto es totalmente, nada ha cambiado, totalmente y absolutamente privado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos y en sus noticieros. Hoy queremos hablar, decirles ante todo un feliz año para todos ustedes, que el 2023 venga cargado de buenas noticias, de éxitos y que ustedes puedan ir superando cada problema que enfrentan. Pensamos que es muy importante hacer referencia el día de hoy a la encuesta realizada por Ipsos, en quien confiamos los ecuatorianos. Ipsos está liderado en Ecuador por Cristina Páez, quien es la country manager, y ellos hacen este tipo de encuestas. Han trabajado con 215 ecuatorianos a través de las redes y es muy interesante mirar que dentro de la encuesta existe un 23% de generación Z, 42% de millennials, 28% de generación X y 7% de baby boomers. Ustedes dirán a qué generación pertenecen. En mi caso soy parte de la generación X. Los ecuatorianos, es una noticia interesante, hablan de que la empresa privada y los empresarios generan mayor confianza entre nosotros, mientras que lo contrario ocurre con las entidades públicas, donde los ciudadanos indicaron sentir menos confianza. Entre los ecuatorianos que participaron en las encuestas y fueron entrevistados, Ipsos pudo encontrar que sienten mayor confianza en la gestión que realiza la empresa privada y los empresarios del país. Sin embargo, se puede notar que la población confía menos en el sistema judicial, en la Asamblea Nacional y en los políticos. Pasa algo similar entre las dos ciudades más importantes, entre Quito y Guayaquil, pero los guayaquileños demuestran ser mucho más religiosos. El 59% de los encuestados desde Guayaquil mencionó que confía en el aporte que realiza la Iglesia en beneficio de la sociedad.
En cambio, los de la generación Z, los más jovencitos, además de confiar en la empresa privada, un 58% mencionó confiar más en los organismos no gubernamentales, es decir, en las ONGs. Los ecuatorianos del nivel socioeconómico medio típico depositan mayor confianza en las ONGs que en la fuerza militar o policial. Estos son datos que uno debe mirarlos con cuidado, revisar las encuestas y saber hacia dónde va la sociedad y qué tipo de organizaciones generan más confianza. El resumen que podemos decir es que los ecuatorianos piensan que los empresarios y la sociedad civil podrán sacar adelante al país si existen parámetros de seguridad y confianza requeridos, y las organizaciones de gobierno, los gobiernos centrales, los gobiernos locales, dan estos parámetros claros de seguridad para que la empresa privada pueda avanzar y desarrollar al Ecuador. Esto queríamos compartir con ustedes el día de hoy cuando iniciamos el año 2023. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Editorial. ¿Se puede parar la debacle nacional? José Hernández, El Expreso. ¡Qué desencanto! El año se cerró con un país alarmado y sobre todo desesperanzado. Motivos sobran. El COVID y la influenza siguen activas y preocupan. La inseguridad causada por el narcotráfico y la delincuencia común se ha erigido en el problema más importante para la ciudadanía. Empleo sí hay, pero está lejos de ser suficiente. La economía sí se reactivó, pero Ecuador no creció en 2022 ni crecerá este año al ritmo que necesita para asegurar mejor calidad de vida al conjunto de sus habitantes. Peor aún resulta el cuadro clínico político, es tóxico y explosivo. El presidente de la República es un sobreviviente. 3 veces intentó la oposición política defenestrarlo en las calles y en la Asamblea Nacional. La pugna de poderes centrada alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene a algunas instituciones sin titular: el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Bancos, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. La fotografía del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, a fin de año en la Fiscalía es reveladora. Fue a denunciar la intromisión de la justicia en los asuntos del legislativo. Esa foto prueba 2 cosas. La política perdió la facultad de procesar sus problemas y la irresponsabilidad de la Asamblea es total en la desinstitucionalización sin precedentes que vive el país. Los políticos de la oposición, que habían jurado no acatar los fallos judiciales, terminaron recurriendo a la justicia para rechazar la acción de los mismos jueces. Esto significa que la política se quedó sin mecanismos de entendimiento y se convirtió en actor principal del naufragio institucional que la sociedad política no osa nombrar. El canibalismo se ha generalizado y la justicia, paradójicamente, adquirió en 2022 un perfil doble y contradictorio. Por un lado, es el último reducto al que acuden los protagonistas de las broncas nacionales, y por otro, es el mejor espejo de la profunda anomia que caracteriza precisamente a esas instituciones. Hay jueces que en forma temible evitan meter a la cárcel a grandes delincuentes o les otorgan la libertad contrariando fallos de otros jueces. Esto ante las quejas impotentes del Consejo de la Judicatura o el lavado de manos escandaloso del titular de la Corte Nacional de Justicia. A nadie extraña en esas circunstancias que Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad, pida públicamente a algunos entes del Estado que investiguen el patrimonio de 5 jueces. Así, la institucionalidad en el país se ha quedado sin referentes, salvo quizá la Corte Constitucional, a pesar de que arrastra los pies en temas en los que podría poner orden en el berenjenal jurídico, tras el cual se parapetan abogados y jueces corruptos para favorecer la delincuencia. Los poderes del Estado no solo se neutralizan. La guerra planteada de todos contra todos ha creado un vacío institucional que no puede llenar el derecho. Lo tiene que hacer la buena política, llamada a generar confianza y adhesión a objetivos trascendentes para la ciudadanía. En ese contexto, la recuperación de popularidad por parte del presidente Lasso es una buena señal. No lo es para su reelección. Hablar de eso en este momento es absolutamente un despropósito, sino para paliar y reversar el desangre institucional que vive el país. Es parte de su deber. Esa mejoría totalmente coyuntural es, por supuesto, insuficiente, pero muestra que la opinión nacional, legítimamente alarmada,
es sensible a liderazgos que en esta guerra de trincheras se ejercen con sentido de responsabilidad. Esa carencia es la causa del actual desangre institucional. José Hernández, El Expreso. Noticias internacionales. Ataque ucraniano con misiles mata a más de 60 soldados rusos. Las fuerzas ucranianas utilizaron cohetes guiados suministrados por Estados Unidos para impactar contra un edificio que alberga soldados rusos y municiones en la ciudad de Makivka, ubicada en la región occidental de Donetsk. El ataque, ocurrido en vísperas de Año Nuevo, es uno de los más mortíferos contra las fuerzas de Moscú en 10 meses de guerra. Ucrania afirmó que alrededor de 400 soldados rusos murieron, pero el Ministerio de Defensa del gobierno de Vladimir Putin dijo el lunes que el número era considerablemente inferior. Ninguna cifra pudo ser verificada de forma independiente. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 2 misiles HIMARS como resultado del ataque de 4 cohetes con ojivas altamente explosivas contra el punto de despliegue temporal. 64 militares rusos murieron. Las muertes generaron duras e inmediatas críticas en Rusia. Un portavoz del gobierno instalado por el Kremlin en la región anexada de Donetsk calificó el ataque como un golpe masivo al ejército de Moscú, insinuando errores de los comandantes rusos. El enemigo nos causó las derrotas más graves en esta guerra, no por su frialdad y talento, sino por nuestros errores. Entre tanto, Rusia atacó la capital de Ucrania con drones explosivos el lunes por la mañana, en un ataque de seguimiento a una gran andanada de misiles y drones de fabricación iraní disparados durante las vacaciones de Año Nuevo. Ataques que siguen impactando duramente a la población. Pero en su discurso del 1 de enero, el presidente Zelensky subrayó la diferencia entre Kiev y Moscú. Ellos tienen miedo, puedes sentirlo, y tienen razón de tenerlo porque van a perder. Drones, misiles, nada de eso los ayudará porque estamos unidos. A ellos solo los une el miedo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Lula da Silva asume la presidencia dispuesto a restablecer las relaciones con Iberoamérica. El presidente de Brasil asume el cargo dispuesto a restablecer los vínculos con Iberoamérica en su primer día de gobierno. Para ello ha llevado a cabo una maratoniana jornada de reuniones con varios líderes mundiales, comenzando con el rey de España Felipe VI, quien afirmó que espera que Brasil tenga un papel internacional muy activo. Lula también se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce, con quien tiene intención de establecer nuevas fórmulas de cooperación bilateral en políticas sociales, de energía y suministro de fertilizantes. Además destaca la sesión con el mandatario argentino Alberto Fernández, quien ha descrito la vuelta de Lula como el fin de los 4 años de aislamiento internacional del expresidente Jair Bolsonaro. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. El presidente de Brasil también tuvo un encuentro con el vicepresidente de China, Wang Qishan. Esto muestra la intención de Lula de ampliar las relaciones con el gigante asiático, el principal socio comercial del país. China tacha de inaceptables los nuevos controles anti-COVID a los viajeros procedentes de este país. A medida que aumentan los casos de coronavirus en China, aumenta también el número de países dispuestos a exigir un test negativo a todos los viajeros procedentes del país asiático. Francia y Reino Unido han sido los últimos en sumarse a una iniciativa que no ha sentado nada bien en Pekín. Lejos de entenderlo, el gobierno chino ha tachado estas decisiones de estrategia política, amenazando incluso con tomar represalias. Estamos dispuestos a reforzar la comunicación con la comunidad internacional y a trabajar duro juntos para superar la epidemia, decía la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning.
Al mismo tiempo, también creemos que algunos países han impuesto restricciones de entrada dirigidas únicamente a los viajeros chinos. Esta decisión carece de base científica y algunas prácticas son inaceptables. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de manipular las medidas de prevención de la epidemia para lograr objetivos políticos. Tomaremos contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. Hasta el momento son 12 los países que han apostado por tomar medidas preventivas en sus aeropuertos, 4 de ellos europeos, y se espera que con el paso de los días esta lista vaya en aumento. Dichas medidas van desde exigir un test con resultado negativo hasta pruebas aleatorias ya en el aeropuerto de destino. El temor de los distintos países no se basa tanto en la propagación del virus, teniendo en cuenta el alto nivel de inmunidad que hay ya en sus poblaciones, sino en la llegada a sus fronteras de nuevas variantes. Último adiós de los brasileños a Pelé. Último adiós de los brasileños a Pelé. Miles de personas han hecho cola para entrar en el campo del Santos con el fin de presentar sus respetos al astro que falleció la semana pasada a los 82 años. El lunes se cumplieron 3 días de luto de Estado y el martes está prevista una misa a la que acudirá el recién nombrado presidente Lula da Silva antes del entierro familiar privado. Neymar Santos Sr., el padre de Neymar Jr., ha mostrado el sentir por la muerte de Pelé junto a uno de los hijos de este, Edinho. Los testimonios de otros compatriotas sirven para entender la magnitud de la pérdida. Hoy es un día muy emotivo, muy triste por perder al rey, pero feliz por lo que ha hecho por nuestra ciudad, por Brasil y por el mundo. Es una gran figura. ¿Qué puedo decir? Es difícil de explicar. Una figura mundial representa a todo el mundo, une a todo el mundo, une a los clubes. No hay rivalidades. Eso es lo grande de él. Lo que nos falta hoy. Las colas para ver los restos del jugador se han prolongado hasta bien entrada la noche. A lo largo de los años el fútbol ha tenido muchas estrellas. El mes pasado el mundo aplaudió a Lionel Messi por ganar el Mundial en Qatar con Argentina. La muerte de Pelé ha recordado a muchos que él ha sido el único de la historia que ha ganado el trofeo 3 veces. Deportes. Amigos, bienvenidos a su segmento de deportes aquí en el noticiero Telesucesos en el inicio de este año 2023. La semana pasada se desarrolló la 11ª fecha del Campeonato de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El miércoles 28 de diciembre se jugó el partido entre las escuadras de la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A versus Blo Guevara. El Pollo A alineó a Jimmy Flores, Anthony Simbaña y Kevin Tituaña, mientras que Blo Guevara puso en la cancha a José Soledispa, David Vega y Henry Guevara. 30 minutos duró el primer 15, que fue favorable para Blo Guevara con un marcador de 15-12. El segundo set, en cambio, fue favorable para el Pollo A, que se impuso por 15-8 en 33 minutos de juego. Estos resultados obligaron a la realización de un tercer set, donde nuevamente con un juego prácticamente perfecto el Pollo A se impuso ante un desconcertado equipo de Blo Guevara por 15-7 a lo largo de los 30 minutos que duró este tercer set. El jueves 29 Barderos jugó contra la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón. Barderos con la intención de asegurar su primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que Nayón necesitaba por lo menos ganar un set del partido para sumar 17 puntos y clasificar dentro de los 8 mejores equipos del campeonato. Nayón estuvo cerca de lograr este objetivo, pero finalmente no se le dio, ya que cayó en 2 15 por marcadores apretados de 15-11 y 16-14. Aproximadamente el partido duró 1 hora con 10 minutos y los equipos alinearon de la siguiente manera. Barderos puso a Abdiel Paredes, Mateo Duque y Javier Cedeño, mientras que Nayón lo hizo con David Pillajo, Brandon Morales y Ronnie Lema. Finalmente, el día viernes 30, en el último partido del 2022, se enfrentaron 2 equipos que venían con la urgencia de ganar para asegurar su cupo dentro de los 8 mejores del torneo. Es así que saltaron a la cancha con mucha expectativa las escuadras de la Federación de Ligas de Calderón, Fedelic versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de La Capilla. Fedelic puso a los siguientes jugadores en busca del objetivo: Matías Vizcaíno, Daniel Barreno y Mateo Arroyo, mientras que La Capilla, con el mismo objetivo que Fedelic, puso a César Pérez, Anthony Suquillo y Jan Parrales.
Después de 1 hora con 50 minutos de partido, el sufrido triunfo fue para Fedelic en 3 15, 15-5, 12-15 y 15-11. El ingreso de Marlon Parrales en la capilla en el segundo 15 le dio un cambio positivo al equipo, pero finalmente no les alcanzó para alzarse con la victoria y clasificar a la siguiente fase, objetivo que sí lo logró el cuadro de Fedelic. Con estos resultados, sumados a los encuentros que la Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B y Nueva Generación debían jugar contra equipos que ya están eliminados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Primer lugar, Barderos con 26 puntos. Segundo, Nueva Generación con 25 puntos. Tercero, Bloc Guevara con 23 puntos. Cuarto, Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos con 23 puntos. Quinto, Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B con 22 puntos. Sexto, Federación de Ligas de Calderón Fedelic con 17 puntos. Séptimo, Escuela Formativa de Coavoley de Nayón con 16 puntos. Octavo lugar para la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla con 16 puntos. Y el noveno sitial está la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A con 13 puntos. 3 equipos luchan por 2 cupos para clasificar a la siguiente etapa del campeonato. Estos son Escuela Formativa de Coavoley de Nayón, la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla y la Escuela Formativa de Coavoley el Pollo A. La fecha que se viene esta semana es martes 3 de enero a las 17 horas. Bloc Guevara enfrentará a la Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos. El miércoles 4 de enero a las 17 horas la Escuela Formativa de Coavoley de Nayón enfrenta a la Federación de Ligas de Calderón Fedelic. Y finalmente el viernes 6 de enero también a las 17 horas la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla versus la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.